En el 2010, estas fueron las declaraciones que el narcotraficante Walid Maklet entregó en exclusiva al programa La Noche antes de ser extraditado a Venezuela. Hermano, mire, con lo que yo tengo, yo tengo para que intervengan a Venezuela. Con eso te digo todo. ¿Cómo así que lo intervengan? No entiendo. ¿Qué? Con la corrupción que hay en Venezuela, del narcotráfico, de la corrupción que hay, con todo lo que yo tengo en mis manos, yo se lo muestro al gobierno americano y ellos pueden intervenir a Venezuela. 7 años después, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sanciona al hoy vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y lo acusa de facilitar el transporte de narcóticos, no solo de Walid Maklet, sino de varios narcotraficantes. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Coordinó y protegió a otros narcotraficantes que actuaban en Venezuela. En concreto, El Aissami recibió dinero por facilitar el transporte de narcóticos, propiedad del narcotraficante venezolano Walid Maklet García. El Aissami también está vinculado a la coordinación de envíos de narcóticos al cartel mexicano Los Zetas. La decisión es la primera sanción del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra uno de los principales alfiles políticos del chavismo en Venezuela. Le he ordenado a la canciller de la República que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde nuestros estudios en Washington, Juan González, ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden. En Nueva York, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, José Fernández, y desde Boston, el consultor político venezolano Carlos Blanco, analizan y debaten sobre el significado que tiene para la crisis que enfrenta Venezuela la primera decisión que toma el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que involucra a uno de los principales alfiles del chavismo. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: las sanciones económicas por narcotráfico impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y su supuesto testaferro, Samark López. El punto clave de esta noticia: se trata del cargo más alto del chavismo que hasta ahora ha sido sancionada por la potencia norteamericana. Al mismo tiempo, esta es la primera decisión que toma el gobierno del presidente Donald Trump contra el régimen que, liderado por Nicolás Maduro, nunca ha respondido por las acusaciones que involucran con narcotráfico a diferentes alfiles de su gobierno. El punto clave de esta noticia: el Departamento del Tesoro subrayó que las sanciones buscan combatir el tráfico ilegal e internacional de drogas y que no responden a ningún tipo de represalia política. Sin embargo, diferentes voces en Venezuela y en los Estados Unidos han celebrado la decisión y la calificaron como un mensaje, como una advertencia del nuevo gobierno estadounidense al régimen chavista. Las sanciones que desde el lunes 13 de febrero pesan sobre Tarek El Aissami lo convierten en el funcionario de más alto rango del régimen chavista en la mira de Washington. Al ser incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el señalamiento fue categórico. Sanciones del Tesoro al prominente traficante de drogas venezolano Tarek El Aissami. Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, El Aissami desempeñó un papel significativo en el narcotráfico internacional. Él facilitó el transporte de narcóticos desde Venezuela, lo que incluyó haber tenido el control de las aeronaves que despegan desde una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de droga a través de los puertos de Venezuela. En el ejercicio de sus funciones anteriores, él supervisó envíos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluso algunos con destino final a México y los Estados Unidos. En la investigación que devela los presuntos lazos del actual vicepresidente de Venezuela con el narcotráfico, figura otro nombre, el del empresario venezolano Samark José López Bello, a quien el Departamento del Tesoro señala como el principal testaferro de El Aissami. Es empresario de alimentos y fue director de planificación del gobierno de Mérida, estado de donde es oriundo Tarek El Aissami.
También fue designado para proveer asistencia material, apoyo financiero, bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y en representación de el ISAMI. El Departamento del Tesoro también identificó 13 empresas propiedad de López Bello o controladas por él mismo y que, según las investigaciones, hacen parte de una presunta red internacional de lavado de dinero que se extiende a Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas. Entre las propiedades congeladas hay incluso una aeronave registrada en Miami. Para el ISAMI, su presunto testaferro, las sanciones impuestas implican el congelamiento de todos los activos y bienes que puedan tener en Estados Unidos y la prohibición para realizar transacciones financieras o comerciales con estadounidenses. Esperamos que se congelen decenas de millones de dólares y, una vez más, las sanciones son una forma muy importante de enviar un mensaje de que no apoyaremos actividades ilícitas, ya se trate de tráfico de drogas o terrorismo. Tarek El Aissami es hoy el segundo hombre de mayor poder en Venezuela. El pasado 4 de enero, es decir, hace solo un mes y 10 días, fue nombrado por Nicolás Maduro como nuevo vicepresidente ejecutivo del país. Vicepresidente ejecutivo de la República. Su anterior cargo fue el de gobernador del estado Aragua. Además, ejerció como diputado durante 2 años y entre 2008 y 2012 fue ministro para las Relaciones Interiores y Justicia. El hoy vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro salió a defenderse vía Twitter frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos. En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista. Venceremos. Ahí ven ustedes la noticia más importante hoy en el continente americano. Los invitamos a ustedes, a nuestros televidentes, a que participen sobre este tema, el tema de análisis de hoy en el programa La Noche, respondiendo a la siguiente pregunta a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Para usted, ¿qué representan las sanciones de Estados Unidos contra el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami? ¿Son una advertencia a Maduro? ¿Para ustedes son una represalia política o una decisión que solo busca combatir el narcotráfico, tal como lo dijo el Departamento del Tesoro? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Voy a saludar a esta hora a nuestro panel de invitados. En la primera parte estaremos desde nuestros estudios en Nueva York con José Fernández, ex subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos durante la administración del expresidente Barack Obama. En Washington está Juan González, analista político y ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden. Y en Boston, en los Estados Unidos, Carlos Blanco. Él es consultor internacional y profesor de la Universidad de Boston. A nuestros invitados, la bienvenida al programa La Noche. Voy a comenzar inmediatamente en Nueva York con José Fernández, preguntándole precisamente ese planteamiento que hemos hecho hoy aquí en el programa La Noche. Para usted, señor Fernández, ¿qué representa esta decisión que ha tomado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? ¿Es una decisión que solo busca controlar el tráfico de drogas en el continente americano, sancionar a los que han participado en ello, o es un mensaje que ya está dando la administración del presidente Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro? Es las dos cosas, Jefferson. Típicamente la legislación que se utilizó para designar al vicepresidente y al señor López Bello es una ley que se usa para narcotraficantes, no se utiliza para designar a países. Esto lo que te demuestra es que, según OFAC, tienen pruebas importantes sobre el tráfico de drogas. Y también lo que nos dice es que no es necesariamente un ataque a Venezuela. De hecho, hasta cierto punto lo que te dice es que OFAC, el Departamento del Tesoro, está perdiendo paciencia con Venezuela en cuanto al tema del narcotráfico, porque con esta ley normalmente no se negocia, no se utiliza para negociar la cárcel para los traficantes, se utiliza para capturarlos y comenzar un juicio contra ellos. Señor José Fernández, pero de todas maneras llama mucho la atención que esta decisión la haya tomado el Departamento del Tesoro precisamente en este momento, pocas semanas después de que llega un presidente republicano al poder a los Estados Unidos.
semanas después de que Donald Trump inicia su cargo como presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué cree usted que esa decisión no fue tomada antes? Estas declaraciones de Walid McClellan se conocen hace más de 7 años. Bueno, este tipo de acusación ya hace tiempo, como tú dices, se estaba hablando de ellas, pero es una investigación que típicamente la llevan a cabo agencias como la FBI, la FBI, y toma tiempo. Y yo creo que lo que demuestra no es necesariamente la parte política, porque yo creo que tampoco Barack Obama no hubiera hecho eso. Yo creo que esto venía, pero ellos completaron la investigación hasta hace poco, y también creo que ha llegado un momento en que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano se han dado cuenta de que con Venezuela no hay mucho que hablar, y que el narcotráfico va a continuar entre Venezuela y los países en América Latina, y no quieren negociar. Se trata simplemente de comenzar un proceso judicial contra esas personas. En Washington, D.C., en nuestros estudios, ¿qué opina usted, señor Juan González, sobre este planteamiento? Para usted, ¿qué representa el hecho de que en este momento el gobierno estadounidense haya decidido sancionar al vicepresidente de Venezuela? Pues muy buenas noches. Nosotros estamos acostumbrados a que nos echen la culpa en Venezuela hasta cuando se les amarran los zapatos, pero la realidad es que estas acciones tomadas por el Departamento de Tesoro, José Fernández tiene toda la razón, es algo que tomó muchos años para llegar a este punto. Yo he trabajado con los de la agencia de la DEA, del FBI, del Departamento de Tesoro. Son gente profesional que abarcan estas investigaciones de una forma muy robusta, y que a veces toma años llegar a la conclusión en donde pueden llevar un caso a la luz del día, y es algo que lo hacen de forma imparcial y sin importar la ideología del gobierno o el nivel de la amistad entre el país o los individuos y los Estados Unidos. Señor Juan González, usted asegura que, que muchos culpan a los Estados Unidos de cualquier cosa que suceda o no suceda en Venezuela, pero lo cierto es que desde hace varios años diferentes sectores han esperado del gobierno estadounidense, o venían esperando, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, una acción mucho más contundente frente a lo que estaba sucediendo en Venezuela. En este caso, no solamente frente a los delitos de narcotráfico que repetitivamente se habían conocido de diferentes integrantes de las fuerzas militares venezolanas y de diferentes políticos, sino también de las diferentes violaciones a los derechos humanos y las violaciones contra la democracia. ¿Usted considera que eso va a cambiar en la era Trump luego de este pronunciamiento que haya hecho el Departamento del Tesoro? Pues el gobierno estadounidense tiene varias herramientas, no solo la lista de OFAC, sino que también tenemos la posibilidad de quitarle la visa a individuos para que no vengan a los Estados Unidos. Es algo que, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, el tema de corrupción y lavado de dinero es algo que el Departamento de Justicia puede abarcar. Y lo que siempre ha sido la política bajo la administración del presidente Obama fue que estos casos legales no se podían frenar, sino ir el 100% a toda velocidad. Pero hay una diferencia aquí, que a veces nosotros, en el caso del señor El Aissami, todo el mundo sabía que él tenía vínculos corruptos y que estaba ligado con el narcotráfico. Lo que tenía que hacer el Departamento de Justicia y la OFAC es formar el caso y llevarlo hasta cierto punto donde podían iniciar una acción. No es algo que se hace de forma así nada más porque no nos gusta un gobierno. Ahora, bajo la administración del presidente Trump, esperamos que estos profesionales del Departamento de Tesoro, del Departamento de Estado, de la FBI, de la DEA, sigan haciendo lo que siempre ha sido, y el único error sería tomar una política demasiado de confrontación con el gobierno venezolano, porque lo que hemos visto en el pasado y en mis 4 años y medio en la Casa Blanca, lo que vimos es cuando uno usaba una política de confrontación o de combate demasiado robusto con el gobierno venezolano, es algo que quitaba del debate de lo que está pasando dentro del país y la situación política.